la mochila, frasco lleno de tus besos para poder llegar. Bienvenidos nuevamente a este espacio que ya hemos denominado Viernes de Liderazgo, y como los que nos vienen siguiendo van compartiendo distintas miradas, siempre con el hilo conductor de lo que hemos denominado Líder Hazlo 4M, que es el espacio, y también el curso que nosotros brindamos, pero bueno, surge esto de arrancar, tener distintas miradas, de poder comenzar un poco y conectar un poco el liderazgo desde distintos ámbitos y aspectos. Así que, como siempre, con Robert Fernández. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo va, George? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Veníamos concretando hace varios meses, no, esto ya lo comenzamos, pero bueno, un placer enorme que esté Fernando Menéndez con nosotros. Fernando es periodista, es locutor desde 1991, por ponerle 4 cifras. Qué lejos suena eso, ¿no? ¿Cómo están? Y gracias por invitarme. Claro. Suena muy lejos, sí. Desde el 91 está en Telefe, ha estado en diferentes medios también, es coach ontológico, nos comentaba un poquito antes de comenzar esto, también tiene media coaching, donde comparte un poco este espacio de la comunicación, y nos comentaba algo que después lo vamos a mencionar, ¿sí? Fernando, que está también con un nuevo emprendimiento de Soy Gourmet. Después le vamos a dar los datos, pero así redondeamos un poco esto para poder comenzar. Nuevamente, gracias por aceptar acá, y bueno, la idea es conversar, estar tranquilo, relajarlo, total, no nos ve nadie. Así que Esperemos que no. Gracias a los dos por invitarme, y bueno, y también la bienvenida para todos los que nos están viendo. Bueno, excelente. Vamos a traer un poco desde el aspecto, o uno de tus aspectos profesionales, que es el periodismo, ¿no? Y siempre nos gusta comenzar con un, no sé si un disparador, pero una idea inicial de cuáles son los desafíos que ves vos hoy en estos tiempos del liderazgo en los medios de comunicación desde ese lugar. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo ves vos hoy por hoy estos desafíos? Mira, en principio yo diría que comunicar siempre es un desafío, ¿no? Siempre es desafiante por cuanto, primero, que es imposible no comunicar, empezando por ahí. O sea, por más esfuerzo que hagamos, difícilmente podamos evitar comunicar, aún desde el silencio, de lo que parece una inacción absoluta, ¿no? Una situación de parálisis, siempre estamos comunicando algo. Y eso en nuestro caso es sumamente relevante, ¿no? Sobre todo para los medios audiovisuales, cuando lo que cuenta en la comunicación no es solo lo que se dice, sino que cuenta fundamentalmente cómo uno lo dice, la manera en que lo hace, cómo se expresa, cómo gestualiza, el tono de voz, ¿no? La inflexión, los matices, toda la expresividad corporal, gestual, la expresión facial. Yo quedé fascinado con Sergio Rulicki, con quien hice una diplomatura en comunicación no verbal justamente en la Austral también, hace 3 años más o menos. Es un capo antropólogo, un loco lindo, de esos que no te cansás de escucharlo. Y él siempre plantea esto, ¿no? Hay muchos que, sin embargo, creen lo contrario. Es una teoría refutada, sobre todo después de McLuhan, ¿no? Que hablaba de esto de que el medio es el mensaje. Esto de que es imposible no comunicar, pero humanamente, claramente, estamos orientados permanentemente hacia la comunicación. El tema es, creo yo, y el gran desafío, y particularmente en el contexto de los medios, y mucho más ya pensando en esta etapa ultra tecnológica, ¿no? Y tan profundizada a través de las redes y de la interacción que esto implica, y de la inmediatez, ¿no? Que ya, digamos, lo que pasó hace un segundo deja de ser actual y ya deviene en otro hecho y en otra interpretación, y cambia el contexto. Es esa licuidad, ¿no? De la que habla Bauman, en la que vivimos sumergidos permanentemente. ¿Cuál es el desafío? Me parece que son tantos
son tantos que no me animaría a explicitarlos de una manera así contundente, ¿no? Pero digo, hablábamos antes de que no se trata en esta conversación de trasuntar lo político, ¿no? Es la idea. Pero inevitablemente hablar de comunicación en los medios es hablar de comunicación política, que no es hablar de política, es otra historia, ¿no? Digamos, hasta los 40, 60 aproximadamente nadie se rebanaba los sesos, digamos, los intelectuales, los pensadores, los que veían qué se hacía desde la política a través de lo comunicacional, obviamente que no pensaban en la televisión, ni siquiera en los 60, en donde ya, digamos, tenía cierta presencia, ¿no? Hoy en día está claro que, digamos, el rey es la televisión, o son los medios, si se quiere. Hoy podemos hablar, como decíamos, de las redes sociales, pero la televisión sigue siendo el formato de comunicación por excelencia en la sociedad moderna, ¿no? Eso me parece que está claro. Es el medio por excelencia, si se quiere. Y está claro que a partir de la irrupción de este medio electrónico, ya la política, digamos, dejó de ser lo que era. Ya no empieza a contar o a tener relevancia lo que uno piensa o dice, o a qué partido pertenece, sino que empieza a pesar más aspectos, digamos, más personales, ¿no? Que tienen que ver con esta capacidad de adaptación al medio, con esta capacidad comunicativa que tiene que ver con la empatía, ¿no? Con el carisma, con esta fuerza comunicativa, ¿no? Que expresa el comunicador. Como decía Eugenio Scartori, me parece que era el director de la República, ya por el 95 en Italia, decía, el líder del futuro no va a ser el gran hermano de George Orwell, ¿no? Va a ser el gran comunicador, pensando claramente en Berlusconi, que era el presidente de ese momento. El gran líder del futuro es el gran comunicador, sin duda. Ahora, ¿cuál es el desafío frente a ese futuro? Me parece que sigue siendo el mismo, ¿no? El que siempre, imagino el que pensó en su momento Platón, Demóstenes, ¿no? Es decir, en primera instancia la transparencia, en el sentido de ser coherentes, es decir, mantener esa rectitud de espíritu y de pensamiento en cuanto a decir lo que pienso y hacer lo que digo. Ese me parece que termina siendo un quiebre relevante, y vuelvo, aunque perdón por la disrupción, pero vuelvo a la política, digo, ¿no? Cuando uno ve que la comunicación en los medios es absolutamente disruptiva, ¿no? En el sentido de que muchas veces lo que se dice no es lo que se hace. Y esto ocurre no solo desde lo dirigencial, sino desde, digamos, hacia adentro de los medios, ¿no? Digamos, uno tiene, y para no hacer referencias específicas a ninguno en particular, pero quien pueda recordar algún hecho no muy lejano, tal vez yéndonos a, no las elecciones últimas, sino las anteriores, diría en 2013, en la que algún medio, por ejemplo, daba por ganador a un candidato en unas elecciones intermedias, creo que hoy el desafío se plantea en ese sentido, es decir, mantener la coherencia y sobre todo la responsabilidad en el acto de comunicar, ¿no? Yo lo que veo... A Roberto con ganas de preguntar. Sí, no, estaba muy bueno. Primero y principal, digo que no, me quedaba esto como presente, digo, qué bueno escucharte, qué interesante, ¿no? Porque se abren un montón de aspectos y un montón, mi pensamiento, como que tiene una nube de pensamiento. Pero la idea también en esta línea que vos decías de los nuevos desafíos, claro, planteado desde un comunicador, ¿no? Una cosa es, creo, desde alguien, por así decirlo, de la calle común, o sea, un espectador, el plantear de los medios es algo como más, podría decirse, pasivo, más allá de que estamos constantemente bombardeados de información, ¿no? De todos lados. Ahora, desde el punto de vista del comunicador, me quedé asombrado de esto de, wow, cuánto espectro tiene que manejar un comunicador. O sea, claro, son montones los desafíos. Yo también creo, y ahí va una pregunta, es decir, dentro de estos desafíos está la posibilidad de vos elegir
dónde pararte como comunicador? Siempre te gustaron las preguntas difíciles, ¿no? Perdón. Y bueno, ese es todo un tema, ¿no? Ese es un tema. A ver, hay infinidad de colegas que de pronto, a ver, trabajan en medios en los que posiblemente no coinciden. Tengo grandes amigos hoy, grandes periodistas, muy renombrados, que en su momento, digamos, se desempeñaban en medios con cuya línea editorial no coincidían. Finalmente terminaron, como se dice, cambiando de vereda, y hoy están mucho más cómodos. Entonces, en principio yo creo que uno tiene que estar en algún punto alineado con, con esa, con ese vértice editorial, porque todos los medios tienen su línea editorial, ¿no es cierto? Su ideología, pero no en el sentido político como uno lo puede entender asociado a un partido o una estructura política, sino, digamos, tienen su política editorial en cuanto a la forma de comunicar, a los temas que le interesa comunicar, el cómo hacerlo, a qué audiencia llegar, cuál es el precio, digamos, de una, ¿cómo es que se dice? De una primicia, ¿no? Hay quienes de pronto pueden resignar recursos en función de una primicia, y otros, y en lo personal he tenido un gran desafío en su momento, allá por el 97, cuando cubrí el caso Cabezas, por ejemplo, que fue una cobertura histórica, digamos, y desde ya, digamos, inolvidable para todos y con un impacto altísimo, ¿no? Porque se trataba de un colega, para muchos un conocido, para otros incluso un amigo, asesinado de esa manera y en el que nosotros estábamos profundamente involucrados. Yo te cuento, fueron prácticamente todo un año desde ahora se me fue la fecha, creo que fue 28 de enero del 97, eso fue un domingo y el lunes ya estábamos viajando para Dolores y fue todo ese año de cobertura casi sin ver a mi familia, ni amigos, ni a nada, internado allá, con todo el equipo y bueno, pero una experiencia muy profunda y ahí uno podía, digamos, encarnar, digamos, con el cuerpo totalmente desnudo y exhibido lo que era el proceso de producción periodística, ¿no? Desde el origen, pero bien, desde las entrañas se podría decir, porque tuvimos que hurgar en todas las entrañas, ¿no? Del poder, de la marginalidad, de la delincuencia, y bueno, cómo pudimos ir trabajando en equipos, pero esos equipos de alguna manera estaban armados en función de lo que era el perfil del medio. ¿Sí? Nosotros trabajábamos con X, XX, otros trabajaban con otros X. Pero no era por una cuestión personal ni de decir, bueno, simplemente nos habíamos alineado, digamos, podría decir, básicamente entre dos grupos, que eran quienes acompañaban la teoría de Fogelman, que era el comisario de la bonaerense, que tenía, digamos, la responsabilidad de llevar adelante la investigación, que estaba más orientada, digamos, a personajes vinculados a la marginalidad de Mar del Plata, vinculada al tema del narcotráfico y la prostitución, por ejemplo, en la zona del puerto, encabezado por Pepita la Pistolera, era todo un personaje, y quienes íbamos más por la línea de Alfredo Yabrán, que era, bueno, un empresario poderoso, que se había sentido vulnerado con una foto suya y su esposa caminando por la playa, tomada casualmente por Cabeza, ¿no? Unos meses antes. Entonces, bueno, digo, ahí el desafío de la comunicación era muy fuerte porque implicaba un compromiso personal de nuestra parte, ¿no? Desde lo corporativo, si se quiere, profesional, se trataba de un colega, de un reportero gráfico, las condiciones en las que ocurrió la muerte, la cantidad de estructuras que empezaban a cruzarse, ¿no? Desde la política, la policía, la marginalidad, porque había también muchos elementos marginales dando vuelta, que eran utilizados como mano de obra, bueno, y el ejercicio del periodismo, porque en ese momento se llegó a poner en tela de juicio, digamos, bueno, a ver, esa libertad de acción del periodismo en la que hasta entonces uno confiaba plenamente y de pronto se ponía en tela de juicio, ¿no? Porque decíamos, bueno, a ver, wow, lo que yo hago puede ponerme verdaderamente en serio riesgo, puede estar en riesgo mi vida en una democracia que creíamos ya
asentada, digamos, y conformada sobre bases supuestamente sólidas, bueno, todo eso se ponía en juego, ¿no? Wow. Y ahí la comunicación jugó un papel fundamental, porque logró alinear a gran parte del público. Digamos, recuerdo que en esa época medíamos 36, 38, 40 puntos, era una locura total. Porque creo que la gente logró ver el valor de la comunicación y particularmente del periodismo y de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, que se veía seriamente vulnerada y puesta en jaque, ¿no? Con esa acción. Sí, ahí aparecen un montón de estos valores sociales, ¿no? Como, digamos, mirá todo lo que surge de la comunicación y los medios, es decir, el impacto que tal vez uno hoy, claro, mira y toma el teléfono, no puedo dejar de hacer el paralelismo escuchándote como comunicador conmigo, ¿no? Nada, uno toma el smartphone y el teléfono y vas viendo, bueno, entras en tal diario, en tal otro, o mirás una noticia, o Twitter, o lo que sea, pero bueno, como me queda como muy marcado el tema de la pasividad con que uno recibe la información y lo importante del liderazgo en los medios. Entonces, porque mi pregunta tal vez era al principio más, no sé si inocente, por así llamarlo, pero digo, mi pregunta estaba diciendo, bueno, vos hablabas, por ejemplo, del tono de voz, de cómo pararse, por eso lo llevé para el punto de donde uno elige estar como comunicador. Pero claro, apareció el tema de la ética de tu mano. Vos trajiste temas éticos mucho más profundos. Y es decir, y esta brecha que se abre entre comunicadores abarcaría un abanico enorme entre la ética y algo, digamos, comunicacional neto, como cómo pararse o qué palabras utilizar. Hay un abanico gigante. Y la segunda pregunta que quería hacerte en función a esto es, desde el desconocimiento, ¿cómo se ve esto entonces del liderazgo entre lo que parecería hoy, si es que existe, ¿no? Te lo digo desde mi lugar, como la vieja escuela y la nueva escuela, es decir, los viejos medios y los nuevos medios. ¿Cómo es el nuevo liderazgo entre lo viejo y lo antiguo? Si se puede llamar viejo, ¿no? Digamos, más. Claro. Para no poner algo muy, muy antiguo. Tradicional, digamos, tradicional. Tradicional. Ahí está. Sí, Ahí sí, me sí, gustó más. para no Me herir siento- susceptibilidades. Me siento más cómodo con lo tradicional que con lo Ahí está. También. Dice viejo y dije, yo conozco los dos, digo. Se dan situaciones muy, muy graciosas por momentos, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, entrevisté a un youtuber joven, chico de 20 y pico de años, y al mediodía en el noticiero de Telefe, bueno, le hicimos una nota, porque era una oportunidad de, este chico entrena, una cosa de locos, porque es impresionante el dinero que se maneja a ese nivel, entrena a jugadores online, ¿no? Que yo de eso sé poco y nada, pero al Fortnite y no sé qué otros juegos, que después estos chicos viajan en grupos, por ejemplo a Brasil, en donde se arman en estadios multitudinarios y compiten en vivo, y eso se transmite en vivo, y lo ven millones en todo el mundo. Bueno, ganás millones de dólares, no sé qué estamos haciendo acá realmente, a esta altura del partido. Tendríamos que haber nacido 20 años después. Es realmente impresionante. Y este chico empezó como youtuber y ahora tiene un gran negocio dedicado a entrenar a estos jóvenes que entrenan en un departamento de Palermo, auspiciados por grandes marcas, vienen de Brasil, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos. Bueno, y viene a cuento que en esta cobertura en vivo de Ezeiza, porque llegaban los ganadores de su equipo, el chico estaba en Ezeiza para recibirlos, era impresionante la cantidad de gente, de seguidores, chicos, jóvenes, digamos, preadolescentes, adolescentes, que lo seguían. Y en el vivo, uno de los conductores le hace una pregunta, pero vos, ¿vos qué hacés? Digo, como, ¿no? Perdóname, tengo 15 millones de seguidores en mi canal de YouTube, ¿entendés? ¿Sabés Es una lo que es realidad eso? totalmente desconocida por nosotros. Imagínate que ese pibe factura, no sé, $1 por cada contacto en su canal de YouTube. Bueno, este chico chileno, Germán no sé cuánto también, se da todo un fenómeno comunicacional a partir de estas nuevas realidades tecnológicas, ¿no? Hay todavía no hay una confluencia, más bien todavía se da una confrontación. Hay una disputa muy fuerte por el tema publicitario, la torta se reparte cada vez más, lo que antes se repartía entre 2 o 3 grandes medios, hoy está mucho más distribuida, Internet cada vez capta más
más auspiciantes, más interés, ni que hablar ahora en este contexto de pandemia mundial, y en el que está la Argentina también inserta. Ustedes fíjense cómo la vez pasada alguien de la Cámara Electrónica comentaba que lo que se avanzó en términos de comercio electrónico de marzo a esta fecha significa lo que hubiésemos avanzado en 10 años. Entonces todavía creo que no tomamos dimensión del impacto en términos de comunicación que significa esta nueva dimensión tecnológica mediática, ¿no? De hecho, bueno, ustedes lo saben, grandes medios periodísticos en todos los formatos, audiovisuales, radiales y sobre todo gráficos, ya han incorporado prácticamente como su modelo de negocio el mundo, digamos, de las plataformas electrónicas, ¿no? Hoy en día, digamos, como decía la vez pasada Francisco Olivera, un gran periodista y amigo de La Nación, hoy si ves a un tipo o a una mujer con el diario abajo del brazo, tiene o más de 60 o es periodista, una de dos, ¿viste? No hay otra. Y yo todavía sigo recibiendo La Nación en mi casa, pero obviamente que todos los días estoy con el telefonito todo el tiempo, dale que dale, ¿no es cierto? Estoy suscrito a varios medios, recibo información, los Twitter de acá, de allá, y uno vive inmerso, ¿no?, en ese mar de información que a veces te tapa, y lo difícil y el desafío ahí está en empezar a entender, ¿no?, esa dinámica que hay detrás. Porque todavía me cuesta mucho con mi mamá, por ejemplo, que hacerle entender que no todo lo que lee en Facebook o le llega por Instagram es, digamos, una realidad en la que poder confiar, si se quiere, ¿eh? Generalmente es información que no está debidamente chequeada. En la mayoría de los casos se trata de las famosas y nunca bien habidas fake news o noticias falsas. Se parten de rumores, se arman esas bolas de nieve impresionantes. Fíjense ustedes lo que ha sido, por ejemplo, en las últimas elecciones en Estados Unidos y Brasil, en donde WhatsApp, por ejemplo, prohibió la difusión de mensajes en cadena, ¿no? Una utilización muy, una estrategia muy utilizada digamos, en los últimos tiempos en las políticas del mundo, en las campañas políticas del mundo. Ahora, ¿cómo eso deviene en una forma de comunicar que nos aleja de los orígenes, ¿no?, de la comunicación, que tiene que ver justamente con el acercamiento entre las partes, con el entendimiento mutuo, con la posibilidad de ser más auténtico, ¿no?, de un entendimiento partiendo de la posibilidad de escucharse de una manera empática, recíprocamente. La comunicación hoy en muchos casos está diseñada y pensada para la disuasión, para la persuasión, en el sentido, ¿no?, de un hacer, de un pensar. Es decir, es una comunicación claramente y definitivamente intencional, no siempre una intención, digamos, positiva o bien habida. Y entramos, bueno, en este desafío, ¿no?, de cuán necesario es la formación, no solo del comunicador, sino de quien es comunicado, ¿no? Y pongo punto acá para que intervengan, si no sigo hablando. No, buenísimo. No sé si querías hacer una pregunta, George. No, mientras, siempre tengo este espacio reflexivo de los primeros minutos. Y es muy interesante lo que compartía Fernando. Y yo lo traduzco, o sea, como redoblando la apuesta, decir, antiguamente lo que estaba sacado de contexto, hoy, en lo que uno puede plantear en un medio masivo de comunicación, directamente con una foto y un meme te cambian totalmente la mirada de esto que vos decís, del que recibe, ¿no? Sí. Y no, fulanito, menganito, y te ponen la foto, o tres cosas, y la gente dice, ¿viste? ¿No? Y es totalmente diferente a lo que realmente uno, por ahí en tu caso, quiso contar o quiso proponer y nada, ¿no? Y es como que vos dices, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué te pasa a vos con esto? Sí, vos fíjate que
por ejemplo, uno lo ve en comunicación política, ¿no? Y de la comunicación en general. Cuando uno comunica, por lo general, digamos, lo puede hacer con un fin de entretenimiento, de información, pero muchas veces de disuasión o de persuasión. Y básicamente a lo que uno apunta, como dice mi amigo Fernando Ruiz, de la cátedra justamente de Historia de Comunicación Política en la Austral, un gran periodista, autor de cantidad de libros sobre la materia, pero él dice, en comunicación uno apunta a 3 niveles corporales, ¿no? A la cabeza, porque uno busca disuadir o persuadir para que el otro piense o crea en un sentido u otro. Uno trata de orientar el pensamiento, ¿no? A nivel de la cintura, de las manos, para hacer o dejar de hacer, ¿no? Y a nivel de los pies, para ir en un sentido o en otro. Entonces, es muy claro el ejemplo. Ustedes imagínense, digo, este es el trabajo que se hace desde lo periodístico, desde lo informativo y desde lo editorial. Ustedes imagínense una fotografía enorme, un gran póster, un gran mural de cientos de personas juntas en una playa, tomando sol abajo de la sombrilla, en el agua, con chicos corriendo, alguien tomando un mate, otros charlando. Entonces, de ese gran póster, yo elijo a 2, que no están ni tomando mate, ni están en el agua, ni la están pasando bien, están discutiendo, por ejemplo, ¿no? Se están agarrando de los pelos, si se quiere. Yo hago ese recorte de toda esa realidad. Entonces, ¿de qué puedo hablar? ¿De la violencia en la playa? ¿No? De la desesperación de la gente por ganar un lugar en esa arena que está colmada de multitudes. Entonces, ese pequeño recorte es tan parcial, tan arbitrario, tan tan mezquino en un punto, ¿no? Para describir la realidad en su conjunto, pero por otro lado, es imposible, digamos, hacerlo de otra manera, porque uno permanentemente recorta la realidad. La realidad mediática es una realidad recortada, es un encuadre de la realidad. No está ni bien ni mal, es el enfoque que el medio te brinda como consumidor de la noticia o la información. Lo interesante es ampliar ese enfoque en la medida en que uno va tomando contacto con diversos medios, ¿no es cierto? Eso es lo que lamentablemente no generan las nuevas tecnologías, con los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, en donde las comunidades, si bien pareciera que uno está multiplicada y diversamente conectado con infinidad de personas, lo que te lleva, por ejemplo, Twitter, es cada vez a una comunicación más de aldea, ¿no es cierto? Más de nicho, ¿no? Hay alguien desesperado intentando comunicarse conmigo, no sé, no sé quién es. A ver si te estás perdiendo una noticia. Sí, digo, pasa con Twitter y su algoritmo, que cuando uno ve el gran mapa de Twitter, cuando uno entra en un universo multiplicado hasta el infinito de gente en cualquier lugar del planeta, de cualquier condición, ¿no? De cualquier ideología o pensamiento. Y a medida que uno empieza a interactuar, el algoritmo de Twitter te va cerrando cada vez más. Y cada vez son menos con los que tomás contacto, porque el algoritmo va definiendo tu entorno en función de tus intereses, de tus ideas, de lo que vas expresando. Entonces, lejos de lo que es la dinámica comunicacional, que a mi modo de ver, lo que busca, en definitiva, es este entendimiento, digamos, del hombre con el hombre, ¿no? En función de poder, partiendo del otro, entenderse uno mismo y construir un yo más colectivo, acá pasa al otro, paradójicamente, ¿no? Porque uno, digamos, podría entender que estas nuevas tecnologías vienen a democratizar, a abrir el espectro comunicacional, y sin embargo, lo que no sabemos es que operativamente lo que hace es encerrarnos cada vez más en estas pequeñas aldeas para tener esta sensación de que pareciera que todo el mundo piensa como yo, para sentirme más cómodo en un entorno de mayor seguridad. Es correcto. De menor vulnerabilidad, si se quiere, también. Desde el punto de vista, la verdad que es impresionante, ¿no? Cómo comunicás esto con una claridad, obviamente es tu trabajo, pero qué bueno.
desde el punto de vista como, digamos, sigo desde el lado del consumidor, y es decir, tenemos del otro lado un montón de gente que está escuchando, como nosotros que, o sea, consumimos medios. ¿Qué, digamos, pautas nos darías a los que somos consumidores de medios como para poder ser autoliderazgo, hacer nuestro autoliderazgo en este punto? Es decir, 3 tips, no mucho, pero digamos, ¿a dónde apuntamos? Yo creo que lo más importante como se hace desde el periodismo, y es una de las premisas básicas para ejercer un periodismo sano, es siempre cuestionarnos, ¿no? La duda tiene que estar siempre. No esta cosa tampoco muy típica nuestra de la conspiración, ¿no? Siempre detrás de cualquier acción o de cualquier noticia, Por ¿viste? algo es. Siempre estamos pensando, sí, pero ¿qué hay atrás de esto, no? Pero eso tiene más que ver con nosotros y con un trabajo, con una deformación profesional, de la desconfianza, ¿viste? La doble intención, el doble discurso, ¿viste? Siempre viendo qué hay detrás. Pero bueno, tiene que ver con nuestro trabajo. Ahora, desde lo que significa el consumo de noticias, me parece que es sano siempre tener esa cuota de duda, ¿no? A mí hay medios, obviamente, que me encantan por sobre otros, particularmente, por ejemplo, La Nación, que leo creo que desde que tengo uso de razón, básicamente, creo que es un medio que, digamos, no es que lo digo yo, digo reconocido internacionalmente, ¿no? Un medio que ha logrado ayornarse, que ha logrado acompañar los tiempos, más allá de que, lógicamente, como todos los medios, y decíamos al comienzo, mantiene una línea editorial, ha sido esta una línea que ha acompañado, digamos, justamente la evolución social, los nuevos tiempos, se lo ve en el formato, se lo ve en la forma de informar, se lo ve en estos nuevos formatos que incorporaron, ¿no? Por ejemplo, el caso de los podcasts, el caso del diseño, digamos, del formato web del diario. Bueno, han abierto el canal de televisión, han renovado su imagen. Y si bien vos tenés un espacio editorial donde claramente ahí se vuelca el posicionamiento, si se quiere, ideológico del medio, después tenés una amplísima diversidad de pensamientos y de expresiones a lo largo y ancho de todo el diario. Después, fundamentalmente, creo que para hacer un buen ejercicio democrático del trabajo y la obligación en un punto ciudadana nuestra, como integrante de una sociedad democrática, de acompañar el devenir informativo, ¿no? Siguiendo algunos hechos relevantes, es siempre tratar de abrir lo más posible el encuadre. Por esto que decíamos, ¿no? No nos quedemos con estos dos que están discutiendo en la playa. Siempre el encuadre se puede abrir un poco más, ¿no es cierto? Hasta donde querramos. Es infinito el encuadre posible de la realidad, tanto como pretendamos abarcar, aunque es intrínsecamente inabarcable, ¿no? Pero hasta donde podamos humanamente, con nuestra racionalidad, con nuestra capacidad cognitiva, bueno, tratar de ampliar ese enfoque, porque la verdad, digamos, no está en ese detalle. La verdad creo que nos supera en un punto, si es que existe una verdad, ¿no? Como tal, pero sí por lo menos tratar de asumir esa responsabilidad ciudadana de avanzar siempre un poco más allá, de no quedarnos con lo que leímos, mucho menos con lo que leímos en las redes, porque como decíamos antes, no se trata de tener la sensación de estar informados. Se da mucho esto, ¿no? Pareciera que uno está informado porque leyó Facebook, tal y cual cosa, ¿no? Porque yo sé que hoy un amigo médico oncólogo me decía esta mañana, che, Fer, ¿sabés algo del corralito? ¿Ves? Claro, explotó el tema, ¿viste? Explotó en las redes el tema del corralito. Es un rumor como todos los rumores que circulan todo el tiempo en Argentina, pero un rumor no es información. Esto hay que tenerlo bien claro, no nos enfermemos de rumores, ¿no? Obviamente que una persona de a pie no puede acceder a las fuentes. Para eso están los periodistas, que son los que median, y los medios propios que interceden entre la fuente y el ciudadano, ¿no? Pero fundamentalmente creo que eso, siempre dudar, buscar y no cansarse de buscar y de abrir este enfoque y este encuadre lo más posible. Creo que eso nos va a dar una tranquilidad
en cuanto por lo menos tener los recursos y las herramientas para poder decidir. No como pensaba Max Weber, ¿no? Esto de que la democracia es el resultado de la elección entre dos líderes de las élites que son las que definen, digamos, el gobierno, ¿no? No dejemos en manos de las élites el gobierno de la nación. Digo, tengamos la capacidad nosotros mismos de poder decidir y pensar por nosotros mismos. En función a esto, y ya termino y lo dejo a Jorge, porque me copé con toda la pregunta. No, en función a esto, lo que vos decías y algo que venía viendo hace tiempo desde el lado de quien consume la comunicación, es esto de, obviamente, cuando alguien informa y te brinda datos, y muchas veces escuchamos solo opiniones, ¿no? Entonces hay programas que o solo son opiniones y nadie vuelca un dato. Y Totalmente. esto creo que también es como, yo eso es lo que aprendí como, digamos, consumidor de noticias. Cuando vos estás del otro lado y vos me brindás una opinión o me estás brindando un dato que aporta, después podés tener tu línea editorial sobre ese dato. Es lo que vos decías, ¿no? De este medio. Es decir, un medio tiene una línea editorial sobre un dato, pero primero te brindo el dato y después te digo qué opino sobre el dato. Totalmente, Hay sí. montones hoy solo opinamos, o sea, montones de comunicadores solo opinan. Y claro, y si encima opinan sobre una fake news, imagínate, en una bola de nieve. Es un fenómeno que se da en toda la comunicación y volvemos al comienzo, ¿no? Parte también, digamos, porque los medios son formadores, pero también están dentro de una estructura de poder. Entonces, si bien la política, o mejor dicho, la comunicación política, de un tiempo a esta parte, digamos, a partir de la década del 60, 70, empezó a entender que la política no era, o mejor dicho, la comunicación política no se trataba de transmitir o de que el electorado entendiera ideas, sino de otra cosa. El negocio estaba en encontrar al candidato y el personaje. Ya no interesan las ideas ni la plataforma política ni el programa de gobierno. Lo que interesa es que el candidato sea potable para las audiencias, que sea, digamos, el candidato la fuente de atracción del electorado, no sus ideas ni el partido. Entonces, los medios entran también en ese juego y la producción informativa, por ejemplo, por lo general, y mucho más en tiempos de campaña política, difícilmente está orientada hacia los partidos o hacia las ideas o hacia los programas de gobierno. Está orientada al candidato. Uno va atrás del candidato. Y eso, bueno, va decantando, ¿no? Socialmente. Y la gente hoy, lamentablemente, bueno, en gran parte se basa en eso. Es decir, está, por otro lado, probado, digamos, comprobado, esto de que la comunicación efectiva se logra cuando uno maneja ciertos parámetros con una clara predominancia, ¿no? Sobre todo el aspecto de la comunicación a través de la expresividad y de la gestualidad. Digamos, apenas un 7% de la comunicación llega a través de lo mental, de lo racional. El resto es todo emocional, expresividad y gestualidad. Y eso es aprovechado, a veces para bien, a veces para mal, ¿no es cierto? Todo el manejo, la tergiversación que uno puede ver en muchos casos de la realidad, de la realidad entre comillas, ¿no? Digo, de una realidad compartida, digo, ¿no? Digo, cuando hablo de realidad hablo de ciertas premisas ya compartidas por una mayoría, ¿no? Digo, sí. Por estos acontecimientos fenomenológicos, digamos, ¿no? Llueve. ¿Quién puede negar que llueve? ¿No? Es una realidad incontrastable. Bueno, hay otras realidades tal vez un poco más vidriosas, menos transparentes, que dan lugar a esta posibilidad de interpretación múltiple, ¿no? Tergiversada. Bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo esas realidades más vidriosas, ¿no? Más maleables, si se quiere, quedan sumidas en esta capacidad del comunicador para plantearlas del modo más conveniente. ¿Sí? Más vidriosa, menos transparente, utilizando estos recursos, ¿no? Apelando a la emocionalidad, sobre todo cuando uno habla digamos, a las masas, ¿no? En donde se exacerba la emocionalidad, donde el grupo pierde la racionalidad, pierde la idea de concepto, y lo que prima y tiene un peso, bueno, es esto, ¿no? Es lo grupal, lo tribal, ¿no? Cuando entramos en ese plano, ya
nos vamos, digamos, a la posibilidad del razonamiento y la argumentación lógica. Ya juegan otros efectos sobre las masas que, bueno, como hemos visto en la historia, digamos, bastante reciente, como el caso del nazismo, por ejemplo, ¿no? Ha tenido resultados pavorosos. Así que me parece que hay que estar muy atentos a eso, Robert, fundamentalmente, ¿no? Hay que tener el corazón caliente, la mente fría, tener esa capacidad de pensar y sentir al mismo tiempo, ¿no? Sin perder la razón ni el espíritu, pero estar despiertos. Creo que es lo más importante, estar siempre despiertos y atentos. Muy bueno, muy bueno. George, Buenísimo. adelante. No, para ir cerrando un poco, siempre me gustaba, o me gusta compartir desde lo que voy escuchando y todo, y está bueno esto que nos traía Fernando, de cómo, si ponemos en palabras sencillas, cómo filtrar la información para que uno la reciba realmente como, primeramente con la intencionalidad que tiene que llegue, en donde uno lo puede dejar de lado o no, y si no, tomarlo desde el lugar que me sirva, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, ¿y para qué lo comunico, cómo lo comunico y cuál es la intencionalidad final que yo le doy o cada uno le puede dar para lo que hace? Y sabes qué, Jorge, cortito, ¿no? Siempre estar despiertos, digo, en este sentido, en cuanto a poder captar si lo que estoy escuchando, si lo que estoy interpretando, si lo que entiendo de lo que el otro dice, es lo que realmente estoy entendiendo o es lo que yo quiero entender. Digamos, lo que me dice, ¿es lo que me dice o lo que yo quiero que me digan? ¿No? Esa capacidad para poder discernir entre estos dos aspectos de la comunicación, que son habituales, digamos, y bastante comunes en las comunicaciones que se dan truncas, ¿no es cierto? Y en donde el otro tiene esa capacidad de entender qué es lo que yo quiero escuchar o necesito escuchar o saber, y el otro me lo va a decir, sabiendo que detrás de eso va a haber claramente una posibilidad de manipulación o de orientación en un sentido. Una vez que yo al otro lo tengo conmigo, ya la situación de dominio es mucho más fácil. Claro, y por eso uno se ve determinado, llevémoslo al deporte, determinado canal deportivo, porque está tal locutor y eso, y es lo que me gusta escuchar, y me gusta el lío. Totalmente, sí. Y si no, me gusta alguien que converse, que no se encimen y que hable un poco más de deporte que de la actualidad, y creo que uno se queda también en ese lugar, y es importante que cada uno reciba este mensaje, decir, ok, yo me quedo acá porque esto es lo que yo quiero escuchar, y me estoy abstrayendo de todo, y que seamos conscientes de eso también, ¿no? Totalmente. Como hay un público al que le gusta esto que decía Roberto, ¿no? El ruido, ¿no? Programas, sin mencionarlos digo, pero que todos podemos imaginar a la noche, en donde, digamos, yo la verdad, francamente, no entiendo cómo es posible. ¿Cómo es posible que alguien esté más de 5 minutos soportando eso, ¿no? Todo ese ruido, toda esa confrontación, totalmente aparte improductiva, digo, que no lleva a nada, que no parte de ningún lado, ¿no? Es más el efecto, el espanto, digamos, de la discusión por la discusión misma, la exacerbación de la violencia gestual y verbal y las acusaciones cruzadas, que la verdad que no veo, digamos, no les encuentro sentido, ¿no? En lo personal, digo, hay gente que, ya te digo, le gustará. Digo, pero todo eso enferma también. Todo eso enferma, ¿no? Contamina. No es sano desde lo comunicacional, digo, ¿no? Coincido totalmente. Fernando, muchas gracias. Hay algo que siempre nos gusta hacer y es darte la invitación de cómo te gustaría cerrar esta charla o qué quisieras compartir o no sé, cómo te sentiste, también son muchas a la vez, ¿no? Pero... Fantástico. Me reencontré con Roberto, que ha sido un gran maestro en mi formación de coach. Así que muchas gracias a ambos por esta invitación. Ha sido un encanto. Y bueno, nada, para mí simplemente dejarles este mensaje, ¿no? Como les decía recién, ser responsables en la prosecución de la información, ¿no? Cuando uno busca información, que no busque solo aquella que le interese o la que quisiera, digamos. La que le queda más cómoda. No, la que me quede más cómoda, más a mano, más fácil. No se trata, digamos, de
de que sea una tarea fácil, todo lo contrario, es muy compleja, es trabajosa, y conlleva una gran responsabilidad ciudadana de poder, digamos, tener una formación cívica y de estar al tanto de los hechos, digamos, que tienen que ver con nuestro país. Y eso implica, bueno, asumirlo con este compromiso, digo, ¿no? De poder mantener nuestras cabezas lo más abiertas posibles, estar dispuestos a escuchar a ese que no piensa o no dice lo que yo quiero escuchar, porque ahí, en esos detalles y en esas divergencias, es donde seguramente vamos a lograr los quiebres más importantes, ¿no? Donde vamos a decir, pero mira esto, ¿no? Porque difícilmente uno pueda tener la certeza de todo, ni estar tan seguro de todo. Creo que quien está seguro de todo no está seguro de nada, en el sentido de que no se lo permite. Entonces ya es muy difícil el camino al crecimiento y al desarrollo y a la evolución de ese lugar. Entonces, mi invitación es a eso simplemente, ¿no? A estar lo más abiertos posible, a ser los más amigables posible, lo menos confrontativos posibles, sí a confrontar sanamente, porque cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera y a comunicarlo, ¿no? Y a ser escuchado. Pero también el otro tiene el mismo derecho, ¿no? Y en ese encuentro me parece que se da la situación más plena en la comunicación humana. Buenísimo. Robert, el cierre es No, tuyo. de mi parte agradecerle infinitamente. Sabemos que tus tiempos, nada, son ultra acotados y haber tenido la deferencia de estar con nosotros, para nosotros, la verdad que es muy lindo y nada, es muy grato escucharte, obviamente con todo el conocimiento acerca de medios, todos los años, ¿no? De que tenés invertidos en esto y... Basta de años, Robert. Bueno, experiencia, experiencia. Si digamos. quieren, les puedo dejar a su estimada audiencia Sí. un mail, por si quieren escribirme, por cualquier Sí, consulta claro. o lo que fuese, fmenendez@telefe.com. Pueden escribirme ahí, con gusto les voy a responder. Y muchas gracias por Buenísimo. esta gran invitación. Bien. ¿Querés comentarnos esto de que hablamos un poquito de soygourmet.com.ar? Me encanta. Qué lindo que me saquen del encontrar? tema, ¿viste? Qué lindo que me saquen del Sí. tema, porque es un placer enorme, te digo, que me doy con esto de empezar a conectar con los placeres culinarios, ¿viste? Es fantástico, salir de toda esta rutina y de toda esta densidad, ¿no? Y empezar a transitar por la liviandad y esta cosa más placentera que tiene que ver con nada, con un proyecto que se vino dando de un tiempo a esta parte y que pudimos concretar hace un par de semanas, que es esta tienda gourmet, soygourmet.com.ar, donde empezamos, bueno, a investigar, ¿viste? De productos, de productores que acá en Buenos Aires son absolutamente desconocidos, productos que no llegan muchos de ellos que son incluso de exportación, y bueno, tratando en realidad de trasuntar esto y de hacer una propuesta distinta, no simplemente como una tienda de productos alimenticios, gourmet, artesanales, etcétera, sino de poder ser, un poco como digo, ¿no? Creadores de experiencias. O sea, creo que nuestro objetivo está focalizado no en vender un producto, sino en generar y crear una experiencia. El producto es un commodity, es un insumo, si se quiere, ¿no? Pero detrás de ese producto hay una historia, hay alguien que lo produjo, que lo pensó, hay un plato, hay un contexto, ¿no? Compartido. Entonces, todas esas historias y toda esa experiencia en torno, detrás y delante del producto es lo que queremos empezar a construir como valor agregado, digamos, ¿no? Esa es un Muchas poco veces la propuesta, así también... que me encanta. Qué bueno. Muchas veces también no solo esto de consumir esa experiencia, sino a mí yo lo pienso porque muchas veces uno piensa que regalar a alguien que aprecia o demás, y estás en estas situaciones donde esto distinto no aparece mucho más de lo común y surgen alternativas como esta. Así que Totalmente. Sí, tenemos cantidad de cosas pensadas, te digo la verdad. Desde armar a través de un combo, que se puede armar un combo con aceites de la región cuyana, de San Juan, Rioja, Mendoza, y que en una semana tengas una clase magistral y degustación de esos productos por Zoom. Obviamente que no nos venga la policía encima, porque no es momento para reuniones sociales, pero el Zoom ha sido una cosa y una irrupción increíble, ¿no? Para todos. Así que nada, cantidad de propuestas y de contenido. Yo, sobre todo, digamos, pienso la tienda como mi canal, ¿no? Como decía el querido Romay. Tengo la cabeza formateada de los medios, entonces para mí
esa tienda es el canal, entonces vuelco y lo que quiero es que sea realmente una generación de contenidos, ¿no es cierto? Que es lo que falta. Muchas veces te venden un producto y no sabes ni qué compraste, ¿no? O qué puedes hacer con él. Bueno, acá la idea es otra, ¿no? Es cambiar, dar vuelta a la página y decir, bueno, te hablo de esto, podés vivir esta experiencia, ¿qué necesitas? Bueno, este producto, ¿no? Pero que el producto sea, nada, el resultado final. Que lo importante y lo interesante, partiendo del vínculo, sea esa construcción de comunidad, a partir de estos intereses comunes, del gusto por lo gourmet, por los placeres culinarios y sobre todo de disfrutar, que tanto nos hace falta, ¿no? De conectarnos con estos placeres mundanos, Bueno. pero tan humanos. Pero te cambió la cara estos últimos 2 o 3 minutos, cuando empezaste a hablar, que dijiste, ¿Te das cuenta? o sea, te empezaste a hablar de esto. Sí, por Dios, sí, fantástico. Está bueno, así que estaremos ahí visitando la página y ya te vamos Muchas a contactar gracias. para vivir estas nuevas experiencias. Así que Fantástico. nada. Fernando, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por compartir tu experiencia y por ser claro, transparente y siendo mi interpretación, pero creo que para mí vale, auténtico, y eso está buenísimo. Así que nos encantó que nos hayas acompañado. Bueno, gracias a los dos nuevamente. Muchas gracias y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, gracias. Hasta la Muy próxima. amables. Gracias.